buenas tardes. Mi nombre es Jessica del Ángel, del Instituto Tecnológico de Tijuana, Estadística Inferencial 2, Unidad 3, impartida por el maestro Juan Morales. En este video veremos algunos ejemplos de problemas en los cuales se aplica la estadística para su análisis. También resolveremos los ejercicios indicados en las actividades de la unidad 3 de esta materia, apoyándonos del uso del software conocido como Minitab, esto en algunos ejercicios que aplique. Estaremos apoyándonos de igual manera con el libro de estadística de Mario Triola, como lo hemos estado haciendo anteriormente. Unidad 12.2. ANOVA de un factor. ANOVA de un factor. En esta acción se presenta el método de análisis de varianza de un factor, que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medidas de población son iguales, como se indica en la hipótesis 1 o hipótesis 0, que indica que la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3 son iguales. Puesto que los cálculos son complicados, se recomienda interpretar los resultados obtenidos por medio de un programa de cómputo o una calculadora. Calculadora Plus, perdón. Sugerimos la siguiente estrategia de estudio. Comprende un valor de P como 0.05 o menos, que es lo que usamos como nivel de significancia. Conduce el rechazo de la hipótesis nula de igualdad a medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como un mayor de 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medidas. Ok. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales. Por medio del análisis de varianzas muestrales, el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Definiciones. Los métodos del análisis de ANOVA, de varianza ANOVA, requieren la distribución de Fitching. De la distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución no es simétrica y los valores de F no pueden ser negativos. Únicamente no es simétrica, aquí lo tenemos en la imagen, y únicamente con valores negativos, no negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utilice para someter la hipótesis de prueba dice que son iguales, y el valor de P con un menor a 0.05 de significancia conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad a medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza, y cuando P es un valor grande, la hipótesis nula no se rechaza y se mantiene la planteada. Aquí tenemos un estadístico de prueba de Fitching, donde el valor P a pequeño puede ser una probabilidad muy grande y un valor P grande puede ser una valoración muy pequeña. Aquí tenemos Fitching aquí en prueba grande y en prueba de F, ¿no? En prueba pequeña y en prueba grande, perdón. Requisitos para análisis de varianza. Las poblaciones tienen que ser distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianza aproximadamente iguales y las muestras son aleatorias simples de los datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo, medición de deceleración de pecho en pruebas de choque de automóvil. La fuerza de la gravedad es una medida intuitiva de aceleración. Esta está basada en la aceleración producida de la gravedad terrestre de un objeto cualquiera. Está en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1 medido en G es generalmente considerado como un equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza. Una palmada en la espalda tiene una fuerza de 4,1. Desplomarse en una silla, sentarse, tiene una fuerza de 10,1. Y bajar un escalón conlleva una fuerza de 8,1. A continuación vamos a realizar un ejercicio en Minitab. Dice, ejemplos de mediciones de deceleración de pecho en pruebas de choque de automóviles.
Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla a un nivel de significancia de 0.05 para someter a una prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Tenemos la tabla, se hizo con tres tipos de vehículos, es un auto compacto, autos medianos y autos grandes. Se hicieron 10, se tomaron 10 muestras de cada uno y vamos a hacer lo siguiente en nuestro Minitab. Vamos a ir a estadísticas, ANOVA y a prueba de igualdad de varianzas. Una vez que estemos dentro, vamos a ir a donde dice que las columnas son separadas o están separadas y las vamos a elegir. Ok, aquí previamente ya tenemos capturados nuestros datos, autos compactos, autos medianos y autos grandes. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA de estadística, prueba de igualdad de varianza. Previamente ya lo tenía yo prescrito, pero no tenemos ningún inconveniente. Vamos aquí, regularmente nos va a aparecer este. Entonces nosotros vamos a cambiarle y vamos a agregar autos grandes, autos medianos y autos compactos. En opciones y en gráficas de resultados vamos a dejar exactamente los mismos, no vamos a mover nada. Le vamos a dar a aceptar y nos va a dar la siguiente gráfica, que es una prueba de igualdad en autos grandes, medianos y compactos. Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar. Okay. Autos grandes, autos medianos y autos compactos. En el recuadro de información tenemos que el valor de P en la prueba múltiple es de 0.97. Esto nos indica que es mucho mayor a la prueba que tendríamos que usar para la hipótesis alternativa, por lo cual no podemos aceptar la hipótesis alternativa. Pero el valor de P en Leibniz es de 0.8, por lo cual nos indica que hay diferencias y esto nos dice que no tenemos la suficiente información para poder aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, pero tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna. ¿Okay? Vamos a revisar nuestra información del cuadro. Dice, hipótesis nula. Todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna, por lo menos una de la varianza es diferente. Entonces, el nivel de significancia debe de ser de menor a 0.05. Para esto tenemos nuestra desviación estándar de las 10 muestras de autos grandes, autos medianos, autos compactos, es de 4.6, 4.3 y 4.35 y 4.39. A simple vista nosotros podemos decir, yo podría decir que la hipótesis alterna es correcta porque al menos una es diferente, pero por el índice de significancia que nosotros tuvimos no podemos aceptar la hipótesis nula. Entonces tendríamos que hacer un estudio más a fondo, más detallado que nos pueda indicar cuál es la hipótesis que nosotros tenemos que aceptar. Entonces aquí es lo que vimos en el recuadro, únicamente nos lo desglosa. Vamos a sacar otro método, otras gráficas en el cual nos va a apoyar, nos vamos a apoyar de estadísticas, ANOVA, a un solo factor. Aquí vamos a agregar los mismos conceptos, autos grandes, autos medianos, autos compactos. En opciones no vamos a mover nada, únicamente vamos a revisar que nuestro nivel de confianza esté a 95 para que nuestro nivel de significancia sea el 0.05. En nuestras comparaciones vamos a seleccionar a todas las gráficas para poderlas visualizar. Y en gráfica de residuos, vamos a que nos dé 3 en 1. Vamos a agarrar todas las gráficas y que nos las ponga 3 en 1.
le vamos a dar a aceptar y vamos a visualizar cada una de las gráficas que nos va a lanzar. Van a ser bastantes. Okay, vamos a empezar con nuestra gráfica de residuos de autos. Aquí tenemos los residuos en porcentaje. Vemos que son muy pocos los residuales que llevamos. En un valor ajustado tenemos los residuos por cada uno de los... Aquí están todas las muestras juntas, aquí están separadas. Y aquí tenemos nuestra campana de Gauss que se ve perfecta en el histograma de frecuencia. Vamos a revisar una gráfica de intervalos de autos grandes y autos medianos y autos compactos con un 95% de datos, ¿no? Aquí podemos visualizar nuestros intervalos de confianza, nuestros autos grandes, de autos medianos y de autos compactos. Si vemos por aquí tenemos unas pequeñas alineaciones que no son iguales. Si fueran iguales todos estuvieran en el mismo nivel. Dice, la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Aquí tenemos los intervalos de confianza, que fue lo que vimos acá abajo, acá en la primer gráfica que sacamos. Dice, simultáneas, la mayor de las medidas de otros niveles de autos grandes medianos. Ok, aquí medida de nivel de significancia, tenemos tres comparaciones. Se hizo una comparación de autos grandes con autos compactos, una comparación de autos medianos con autos compactos y una comparación de autos compactos con autos medianos. Aquí están. Nuestro nivel correspondiente significante está a parte de 0. Todas pasan por el parte 0, como una cuota, las medidas correspondientes son significativamente. Ok, vamos a revisar el simultáneo de Dunet con un nivel de significancia que se hizo. Aquí se hicieron dos comparaciones. Se hizo una con autos medianos con autos grandes y una con autos compactos y autos grandes. Su intervalo contiene 0 las medidas correspondientes. Es significativamente diferente a la medida de control. Aquí podemos ver que estos dos intervalos o estas dos comparaciones son diferentes, o hay una pequeña diferencia, ya que la comparación de autos compactos contra autos grandes no pasan por la línea del 0. Y aquí nos dice que es diferente. Vamos a ver nuestra diferencia de Fisher. Dice, diferencia las medidas para autos grandes, medianos y autos compactos. Autos medianos, grandes y autos compactos, autos grandes, autos compactos y autos medianos. Aquí vemos que nuestro intervalo de confianza estimado es de 3.1 y el intervalo es de 0.99,7.1. Podemos identificar que si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Llegamos otra vez a lo mismo, únicamente teníamos que visualizarlo de otra manera en la cual nosotros pudiéramos tenerlo visualmente activo, en donde nos indica que sí, al menos uno de ellos tiene una diferencia para nosotros poder llegar a rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar la alterna. Ok, vamos a revisar nuestro gráfica de Turkey y está igual. Si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Ok, vamos. Ok, este ya lo revisamos. Vamos a revisar el pergamino de ANOVA de un solo factor, autos grandes, autos
compactos y autos medianos, ¿no? Nuestra hipótesis nula nos indica que todas las medidas son iguales y nuestra hipótesis alterna nos indica que no todas son iguales, con un nivel de significancia de 0.05. Si presusto igualdad de varianzas del análisis. Información del factor. La información del factor nos indica cuáles fueron los datos que se agarraron. En este caso fueron 3 niveles, que fue autos compactos, autos medianos y autos grandes. El análisis de varianza en el factor 2 nos indica que tiene un ajuste de secuencia de 162 y uno de 81 y un valor de f de 4 con un valor de p o de significancia de 0.28. En este análisis nosotros podemos previamente o rápido identificar que es menor a 0.05, por el cual podemos aceptar nuestra hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. El resumen del modelo. Aquí tenemos a R cuadrada, que es de 23.27, R cuadrado ajustado y R cuadrado predicha. Okay. Medidas. Tenemos otra vez las medidas de nuestra media, que es de 39 para autos grandes, de autos medios 42.10 y de autos compactos de 44.70, con una desviación estándar de 4.62, 4.36 y 4.40, con un intervalo de confianza del 95% de 36.11, 41.89, 39.21, 44.99 y 41.81, 47.59, como lo vimos en la gráfica de los intervalos, con una desviación estándar agrupada de 4.45. Comparaciones en parejas de Tukey. Agrupación información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95. Para autos compactos tuvimos una media de 44.7 y fue en una agrupación de autos compactos con autos medianos. Y en una agrupación de autos medianos con autos grandes tuvimos una media de 39 y una agrupación interna entre ellos de 42.7. Perdón. Ok, las pruebas para diferencia de las medidas. Nosotros aquí podemos ver autos medianos, autos grandes, con un índice de intervalo y un valor de P de 0.28, 0.21 y la última que es I 0.40. Esta fue la única que salió más alta. Comparación de Fisher. Tenemos igual que se hicieron 3 comparaciones. Bueno, fue autos compactos con autos medianos y autos medianos con autos grandes. Y entre ellas también se hizo la comparación, ¿no? Que fue autos medianos. Y aquí tenemos nuestra media, que es 44.70, 42.10 y 39. Las pruebas individuales de Fisher nos da un nivel de significancia 0.08, de 2 y de 1.13. Las comparaciones múltiples de Dunet con un control de autos grandes fue de 39 y de autos medianos fue de 42 a un nivel de confianza del 95 con un nivel de significancia del 0.05. Pruebas simultáneas de Dunet para la media nivel o medida de control. Autos medianos contra autos grandes con un nivel en las medidas, diferencia de medidas de 3.10 y un valor de P ajustado de 0.22 y 0.015. Comparaciones múltiples con el MCB de HSU, pruebas simultáneas para la medida de un nivel, la mayor de las medias de otros niveles. Autos grandes, autos compactos y autos medianos. Diferencia las medidas de menos 5.70, menos 2.6, menos 2.6 y un valor ajustado de 0.08, 0.16, 0.16 con un nivel de confianza individual del 94.41. Y aquí terminamos
con la revisión de este ejercicio, en el cual nosotros podemos decir o tenemos la suficiente información, no en un principio, pero ahorita ya la tenemos, que nuestra prueba nula la podemos rechazar porque indica que todas las pruebas son iguales o todos nuestros resultados deben ser iguales, y podemos aceptar nuestra hipótesis alterna porque al menos una de la información es diferente. Okay, vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. Ok. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia del 0.05% para someter a una prueba de hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a ver qué nos indica nuestro proceso. Previamente ya tengo capturado estos datos. Vamos a hacer lo mismo. Ya están capturados en la columna C7, C8 y C9. Vamos a ir a estadística, ANOVA, prueba de igualdad de varianza, y vamos a seleccionar C7, C9, C8. Ok, le vamos a dar a aceptar. Y aquí está nuestra prueba de varianza. Tenemos un valor de P de 0.12 y 0.17. Aquí a simple vista, como lo revisamos, tenemos que no podemos rechazar nuestra hipótesis nula ni aceptar nuestra hipótesis alterna. Nos dio nuestra muestra una desviación estándar de 79, de 102, de 175, con un valor de P de 120 y 173 y punto 120. Y hasta aquí nos deja esta información. Entonces vamos a proceder a hacer la siguiente gráfica de ANOVA a un solo factor. Columnas C7, C8, C9, comparaciones, aceptar, gráficas 3 en 1, aceptar, y vamos a revisarlas. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Si nos damos cuenta, tenemos muy poquitos desviaciones en los residuos, tenemos como 3 por acá nada más. Nuestro histograma de frecuencia aquí tiene una pequeña un pequeño vacío, y nuestro valor ajustado es el vacío que tenemos por aquí, quiero pensar. Ok, nuestra gráfica de intervalos. La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Aquí tenemos nuestros intervalos, que en unos momentos los vamos a poder revisar en nuestro pergaminos con exactitud. Nosotros ponemos aquí y nos dice que este intervalo es 43.431.5. Y así sucesivamente. Nuestra gráfica de TUNET nos indica que se hizo una comparación entre autos medianos y autos compactos,
y una entre autos grandes y autos compactos. Si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes es significativamente diferente a la medida de control. Aquí podemos identificar que ambas pasan por el cero y no tenemos ningún problema por decir que son iguales. En las tres gráficas de Fisher, ambas pasan por el cero, unas más pegadas que otras, pero podemos seguir diciendo que nuestras gráficas o nuestra hipótesis nula se sigue aceptando. En el simultario de Turkey nos indica de igual manera, si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Autos medianos con autos compactos, autos grandes con autos compactos, autos grandes con autos medianos, nos indican que todas pasan por el cero. Y nuestra gráfica de HSU nos indica de igual manera las medidas correspondientes son significativamente diferentes cuando un intervalo tiene como cota cero. Ok, entonces vamos a ir a revisar nuestro pergamino. Ok, nuestra información del factor fueron tres niveles: autos compactos, autos medianos y autos grandes. El análisis de varianza nos da lo siguiente: nos da un factor de 2 con un valor de P de 0.67. El resumen del modelo, las medias, que fue la que vimos en la gráfica que pude visualizar de 431.5, 396 y 385.8. Nuestras agrupaciones fue de la siguiente manera: en la comparación de Turkey se agruparon todas y esta es nuestra media, sigue siendo la misma. Nuestro nivel de P es de .75, .69, .99. Y en todas las pruebas nuestro nivel de significancia fue mayor a .05, por lo cual nos mantenemos con nuestra hipótesis nula, rechazando la hipótesis alterna, en la cual nos indica que nuestra hipótesis, que todos los resultados son iguales, ¿no? O tienen similitudes, como lo vemos aquí arriba. Nuestra hipótesis nula, todas las medidas son iguales, no todas las medias son iguales. Entonces aquí nos vamos a quedar con nuestra hipótesis nula, ya que nuestro nivel de significancia de las pruebas alternas que se hicieron fueron mayor a nuestro nivel de significancia de 0.05. En ninguna nos dio menor, entonces nos vamos a mantener en nuestra hipótesis nula, ya que todas las gráficas que vimos en su gran mayoría estaban muy parejas o muy complejas. Okay. Vamos a ver nuestra unidad 12.3 en unos minutos. Definición. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Con datos muestrales clasificados con base a una variable de renglón, una variable de columna, utilizan un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Requisitos.
Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples o de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Perdón. Los valores muestrales se categorizan en dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Vamos a realizar un par de ejemplos. El primero sería ejemplo de mediciones de deceleración de pecho en pruebas de choque automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de tipo automóvil extranjero y nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05%. Aquí tenemos la gráfica o la tabla de las 6 muestras de un carro compacto, mediano y grande, 3 carros extranjeros y 3 carros nacionales en cada una de ellas. Y vamos a pasar a nuestro Minitab. Previamente ya lo tenemos graficado. Aquí tenemos nuestras muestras. Nuestras 3 muestras de carro extranjero compacto, mediano o grande y de igual manera con el nacional. Vamos a ir a estadística, ANOVA y vamos a hacer un análisis de medida. Nos vamos a ir a análisis de ANOVA, estadística, ANOVA, análisis de medida y vamos a poner nuestros datos. Estadística, ANOVA, análisis de medidas y vamos a escoger la información de deceleración de pecho y nuestra distribución de datos. Nuestro factor 1 va a ser nuestro tipo de automóvil y nuestro tamaño del automóvil y le vamos a dar a aceptar. Ok, vamos a analizar esta columna o esta gráfica. Aquí nos indica normal de dos factores de deceleración de pecho, efecto de la intersección. Esta es la intersección que tenemos de un automóvil compacto, de los carros extranjeros y de los carros nacionales. Nuestro nivel de interacción va de menos 4.29 a 4.29. Nuestros valores deben de estar entre estos dos factores. Vemos que ninguno sale de ellos. Y luego en la parte de abajo nos dice efectos principales para tipo de automóvil y efectos principales para el tamaño del automóvil. En el tipo de automóvil nos indica que hay un valor fuera de nuestro rango. Nuestra media debe estar en la línea verde y aquí ya nos está indicando uno por encima y uno por debajo en el carro nacional y en el carro extranjero. En el tamaño del automóvil nos indica que está dentro de los parámetros, están alineados. Entonces, en la única que tendríamos diferencia, si se puede decir, es en el tipo de automóvil. Entonces, para esto vamos a realizar otra gráfica. Nos vamos a ir a balanceado. Podemos guardar esta. Ok, a un modelo balanceado. Aquí cabe mencionar que podríamos agarrar un modelo lineal o un modelo mixto, siempre y cuando el análisis no tenga las proporciones iguales. Aquí tenemos 6 carros de compactos, 6 medianos y 6 grandes. Entonces estamos balanceados en las cantidades. Por eso vamos a elegir aquí. Vamos a hacer deceleración de pecho y vamos a agarrar la columna de
tamaño del automóvil, tipo del automóvil, y luego vamos a poner el tamaño del automóvil por el tipo del automóvil y nos va a lanzar nuestra información. Ok, aquí vamos a revisar gráfica de residuos para la deceleración de pecho. Nuestra gráfica de residuos vemos, cabe mencionar que los residuos son todos aquellos que van fuera de nuestros intervalos. Entonces aquí podemos ver que todos van de manera aleatoria dentro de nuestra línea, y en el valor ajustado podemos ver todos los valores que tenemos en una toma más abierta del porcentaje, ¿no? Tenemos nuestro histograma de frecuencia en el cual podemos identificar nuestra campana de Gauss. Aquí está nuestra campana de Gauss. Y un orden de observación de residuo. Aquí está. Vamos a analizar nuestro pergamino. Y aquí nos indica el factor que se tomó fue el tamaño del automóvil con 3 niveles, compacto, grande y mediano, y el factor que también se tomó es el tipo de automóvil, que son 2 niveles, que es extranjero y nacional. En el análisis de variancia de deceleración del pecho, tenemos un tamaño del automóvil de 2, un tipo de automóvil de 1 y un tamaño del automóvil por el tipo de automóvil de 1. Tamaño del automóvil por el tipo de automóvil. Y aquí tenemos nuestro valor de P, que es lo que realmente nos importa, que es el nivel de significancia. Recordemos que para poder rechazar nuestra hipótesis tiene que ser el valor de P menor a 0.5, y aquí únicamente se puede cumplir en el tipo de automóvil, que nos da 0.38, pero en el tipo de automóvil, en el tamaño de automóvil, perdón, nos da 0.6, por muy poquito se está pasando. Vamos a seguir analizando. Ok. Vamos a sacar otra gráfica. Vamos a ir a una gráfica de intervalos con grupos, perdón. Estadística, ANOVA, gráfica de intervalos con grupos, aceptar. Y ya previamente ya los tenemos aquí capturados, ¿no? Tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos está dando el intervalo de confianza de cada una de las medidas. Nos está dando del tipo de automóvil compacto, grande, mediano, y que esos son los extranjeros. Y de acá el tipo de automóvil compacto, grande, mediano, y son los nacionales. Si vemos el nivel que tiene menos es el compacto del área nacional. Si nosotros nos vamos a nuestra gráfica, nos vamos a ir a buscar nuestros carros compactos nacionales, y estos son nuestros 3 datos, que es 43, 44, 42, que prácticamente nuestra media sería 43. Es por eso que nuestros datos están muy justitos, o sea, no hay tanto intervalo aquí. Y dice, las desviaciones estándar individuales que utilizan para calcular los intervalos. ¿Ok?
Vamos a hacer otra gráfica. Esto que estamos haciendo es únicamente para visualizar las distintas aplicaciones que tenemos para el ANOVA y poder determinar que llegamos al mismo resultado. Ahorita vamos a sacar una gráfica de efectos principales, estadística, ANOVA, y nos vamos a gráfica de efectos principales, igual manera, le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de efectos principales para para la deceleración, perdón. La hemos hecho un montón de veces y todavía no se me graba. De pecho. El tipo de automóvil tenemos extranjero y nacional, y el tamaño de automóvil tenemos compacto, grande y mediano. Vamos a ver qué pasa si nosotros ponemos las gráficas inversas o de manera diferente. Vamos a darle control E y aquí vamos a elegir primero el tamaño de automóvil y después el tipo de automóvil. Y le vamos a aceptar. No nos da la misma gráfica, no tenemos ninguna variación. O vamos a sacar una gráfica de efectos principales ya, de interacciones. Estadística, ANOVA, gráficas de interacción. Aquí es donde vamos a hacer el cambio de las dos. Le vamos a dar a aceptar y después le damos control E. Vamos a poner primero el tamaño del automóvil y luego el tipo del automóvil. Y vamos a visualizar las dos gráficas. Aquí tenemos el tipo de automóvil extranjero y nacional. Aquí están nuestras medias. Nuestro tamaño de automóvil compacto está grande, mediano y compacto. En extranjero y carros nacionales. Aquí se visualiza que no son paralelas todas, ¿no? Vamos a realizar un segundo ejercicio, el cual dice de la siguiente manera. Ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza en los maniquíes de pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones de cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de un tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna de tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05%. Ya están capturadas previamente la información aquí. Tenemos deceleración de pecho 1, tipo automóvil 1 y tamaño de automóvil 1. Vamos a ir a estadística, ANOVA, y vamos a hacer el análisis de medidas. Vamos a cambiar la información. Aquí es vamos a borrar todo.
Ok, vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos nuestros efectos. Ok, miren aquí no tenemos ningún dato diferente. Podemos decir que a simple vista, ¿se acuerdan que en la gráfica pasada aquí teníamos rangos que salían, tanto de extranjeros como nacionales? Aquí no, aquí ambos están dentro de los parámetros, tanto en el tamaño del automóvil como en el tipo de automóvil. Y aquí nos está indicando determinar un factor de renglón y un efecto del factor de columna. Utilice el nivel de significancia del 0.5%. Aquí sí se está cumpliendo. Vamos igual a revisar las gráficas que sacamos para el ejercicio anterior, únicamente para dar una mayor visibilidad a lo que estamos nosotros visualizando. Estadística ANOVA. Nos vamos al balanceado, perdón. Aquí va a ser deceleración 1. Aquí es la columna C y la columna A, 7, perdón, y luego otra vez la columna 6 por la columna 7 y las gráficas que nos dé 4 en 1, le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestras 4 gráficas, tenemos nuestros residuos, el histograma, que aquí tenemos la campana de Gauss. Si nosotros la visualizamos de esta manera, miramos que nuestro nivel de significancia es menor, entonces sí se está cumpliendo, porque si visualizamos en el primer apartado, cuando está la campanita de Gauss, si está cargado a la izquierda es menor, si está cargado a la derecha es mayor. Entonces aquí podemos visualizar eso. Nuestro valor ajustado por acá está en nuestros residuos. Vamos a ir rápidamente a nuestra siguiente gráfica. Nos vamos a ANOVA. Gráfica de intervalos en grupos. La columna C, la columna 6 y la columna 7. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de intervalos en compacto. Si nos vamos nosotros a revisar, vamos a ver cuál fue el rango del carro nacional en compactos. Vamos a revisarlo. Carros nacionales a compacto. Vemos que nuestra media no está tan perdida, porque tenemos datos relativamente parejos: 371, 376 y 406. Entonces nuestra media debe de estar por ahí de 370 y tantos, 375, a ver, vamos a ver, 384, no estábamos tan mal. En carros nacionales en tamaño grande nuestra media es de 240 y en carros medianos de 397. En extranjeros, en carros medianos es de 380. En extranjeros de carros grandes es de 457.33 y en compactos de carros extranjeros son 445. Vamos a ir a estadística, ANOVA, gráfica de efectos principales. Columna 5, columna 6, columna 7. Okay, aquí tenemos nuestras gráficas en el tipo de automóvil
que es extranjero nacional, nuestra línea, y nuestro tamaño de automóvil, compactos, grandes y medianos. Okay. Vamos a ir a estadística. Aquí vamos a sacar las dos gráficas, control E para visualizarlas. Vamos a acomodarlas de diferentes maneras. Vamos a ver cómo se llegan a visualizar. Ok, nuestro tamaño de automóvil y nuestro tipo de automóvil. Aquí están las dos gráficas que nos pide el programa. Aquí están nuestras dos gráficas, como lo habíamos mencionado, tipo de automóvil y tamaño de automóvil, el tipo de automóvil en extranjero y nacional, y nuestro tamaño de automóvil compacto, grande y mediano. Aquí están nuestras líneas y no son paralelas. Entonces, y acá tenemos desglosado por tamaño de carro, compacto, grande y mediano, y el tipo de automóvil. Entonces aquí también están en sentidos opuestos fielmente. Entonces vamos a regresar a nuestro problema, perdón. Ya visualizamos las dos factores, las dos columnas, visualizamos el problema de tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Usamos el nivel de significancia del 0.05% para visualizar las gráficas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. En el siguiente video vamos a observar un poco de lo que es nuestro avance de nuestras prácticas en la compañía. Y por el momento sería todo. Muchas gracias.